Buenos días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios, a nuestro Creador, que nos permite participar una vez más de nuestro culto virtual junto a nuestras familias. Como lo expresa David en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es tiempo para estar en esa armonía que nos habla David, junto con nuestras familias. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Trae bendición y vida eterna. Por eso vamos a colocar este culto en esta mañana, orando al Señor, que sea Él dirigiendo en todo momento todo lo que nos traen nuestros hermanos y que va a ser de bendición para nosotros. Padre Celestial, te damos a ti las gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hablas, Señor, cada día, Señor, y tú, Señor, nos traes esas buenas nuevas que nos da fuerzas y que nos alienta para seguir adelante en esta época de pandemia, pero tenemos la confianza puesta en ti. Te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza por siempre. Amén. Tienes que adorar, que nada te
me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Muy buenos días, amados hermanos y amigos, una vez más para compartir la palabra de Dios. Oremos un momento. Señor, gracias por el momento que nos concedes el privilegio de escudriñar tu palabra. Gracias porque nos das la bendición de tener la palabra al alcance y vivir por ella. Pedimos tu bendición y tu gracia para que al abrirla comprendamos, seamos alumbrados y vivamos también conforme a tus propósitos para todo el pueblo que escucha, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta mañana quiero compartirles el tema acerca de la bendición de Dios en tiempos de crisis. Y para ello quiero invitarlos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas últimas semanas y en Colombia y en muchos países del mundo han revivido la tensión de las cuarentenas y la movilidad restringida. Y a la par con la tensión que eso produce en las emociones personales y la economía, también resalta la irresponsabilidad de muchos que desafían las medidas de sanidad, osando aparecer como indestructibles, desafiando toda responsabilidad por el debido cuidado, la prudencia y la cordura. También, infortunadamente, muchos cristianos en forma errónea han querido presumir de supuesta fe, poniendo su lengua contra el cielo, desafiando carnalmente la posibilidad de ser contagiado del que ya debe considerarse el virus del siglo. Además, hechos violentos y vandálicos han acompañado las protestas contra el proyecto de reforma tributaria, dejando ver la irresponsabilidad de la multitud frente a la salud y la realidad del sistema hospitalario colombiano, tiñendo el territorio nacional con un velo de incertidumbre, zozobra, dolor y muerte en las grandes ciudades de este país. Esto nos tiene que doler y nos debe mover a actuar como hijos de Dios, ofreciendo luz en medio de tantas tinieblas, porque el Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una cosa para revisar tiene que ver con cómo nos ha afectado emocionalmente y espiritualmente los acontecimientos de hoy. Es posible que muchos decayeron porque esperaban que la noche oscura ya hubiera pasado, y cuando los reportes noticiosos y las cifras expedidas por las autoridades se vieron desanimados, desorientados y debilitados porque sintieron que la misericordia de Dios los dejó a la deriva. Al ver las noticias dijeron: estamos a la deriva. ¡Qué error! Dios no se ha hecho sordo al clamor de su pueblo, ni nos ha abandonado. Los verdaderos hijos de Dios, que hemos aprendido a vivir por su palabra, por sus promesas inmutables, debemos conocer y pregonar que todo cuanto acontece ni nos debe sumir en el temor, ni nos debe impulsar a desafiar con arrogancia la enfermedad mortal, ni a ser indiferentes a la realidad económica y social que vive el país. Pero sí debemos entender que la solución al problema de la injusticia social y estatal no es desbaratar edificios, ni sumir en el caos la infraestructura física, social y moral de la nación, sino que debemos movilizarnos a desbaratar los planes del maligno, los planes del diablo contra la sociedad y el estamento colombiano o del país que sea. Los hijos de Dios, escúcheme esto, los hijos de Dios todavía podemos vivir en gozo, porque Él determinó bendecirnos. Su bendición y la mía no depende de los aconteceres que nos rodean, sino de la decisión inamovible e inconmovible de Dios por hacerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Si usted no se siente bendecido, es porque o no es un hijo legítimo de Dios, para lo cual debe entonces acercarse a Dios, o tal vez decidió en un acto de rebeldía renunciar a recibir el don de la paz que el Padre ofrece a todo su pueblo. Pero insisto, esto no se mejora saliendo a desbaratar el país. Escúcheme bien, no es destruyendo edificios o propiedades, o matando a quienes nos gobiernan o a quienes representan el Estado.
Cada muerto en violencia encarna una familia dispuesta a vengarse. La violencia solo traerá más violencia. Hijos de Dios, por favor, no tiñamos más de sangre este país. Jamás con violencia llegaremos a un estado de bienestar. El verdadero hijo de Dios no sale a hacer causa común con los violentos. No hace concierto para destruir el bien ajeno. No levanta su mano para herir a nadie, ni civil ni agente del Estado. Hermano, hijo de Dios, no salga a vociferar los defectos de quienes nos gobiernan. Vaya a su alcoba y en franca confesión reconozca delante de Dios su pecado. Porque si estamos hundidos es por nuestros pecados, no por causa de quien gobierna. El que gobierna es solamente el resultado de lo que han sido nuestros pecados como sociedad. Todo gobernante será injusto si el Espíritu Santo no guía su conciencia. Creo que ahí está la explicación a lo que nos pasa. Y tenemos gobernantes injustos porque hemos sacado a Dios de nuestra conciencia y de nuestra cultura y del sistema gubernamental que tenemos. Creemos que Dios tiene la obligación de patrocinarnos en cuanta maldad se nos antoje, sin tener que obedecer sus mandatos y principios. Frente a este panorama tan oscuro, alguien debe hacer la diferencia. Escúcheme bien, alguien debe hacer la diferencia y nos corresponde a usted y a mí hacerlo. La salida a buen puerto comienza en la intimidad de nuestra alcoba y en el seno de nuestra familia. Primero, escudriñando la palabra de Dios para aprender sabiduría. Si escudriñamos la palabra de Dios, tendremos algo sabio que proponer para hacer conciencia en esta sociedad que está desorientada. Eso es verdad. Segundo, además de aprender sabiduría por la palabra de Dios, debemos caer de rodillas ante el Señor para que Él pelee por nosotros. Porque indudablemente no tenemos poder personal para vencer el oponente que se ha puesto delante de nosotros para destruirnos, para destruir esta sociedad. Escuche esto, por favor. La palabra bendición del hebreo berajá tiene la misma raíz de la palabra rodilla. ¿No le parece curioso? La palabra bendición en el hebreo tiene la misma raíz de la palabra rodilla y hace referencia al hecho de doblegarse para que un superior profiera palabras que determinen un futuro grande. No se le olvide que la palabra bendición fue acuñada a través de la Biblia, la palabra de Dios, es decir, viene del hebreo. Y es curioso que bendición tenga lo mismo que ver con rodilla doblada. El ser bendecido por Dios implica primero doblegarnos ante Él de todo corazón, sometiendo nuestra voluntad enteramente a la de Él para recibir buenas noticias acerca de nuestro futuro. Todos queremos recibir buenas noticias. Y segundo, tiene que ver con el hecho de que el poder sobrenatural de Dios se activa en nosotros a través de la fe, y esto cancela cualquier sentimiento de crisis que experimentamos. Entonces viviremos en legítima fe cada día, reconociendo la bendición de Dios en todo momento y aferrados a la verdad, para no sentir jamás esquivo nuestro derecho a la paz en medio del caos. Bueno, ese derecho nos lo da Dios, porque nosotros realmente por nuestras acciones no tenemos derecho a la paz. La paz es un derecho que nos da Dios cuando estamos en conexión con Él. Desconectados de Dios no hay ningún derecho. Por eso este mundo es violento. Hebreos capítulo 11 evoca a los héroes de la fe, los héroes de la Biblia, los héroes que construyeron la historia del pueblo de Dios a través de la fe. Y algo que resalta en la vida de ellos es que todos confiaron en las promesas de Dios, esperando una bendición superior a los bienes de este mundo. Escúcheme, una bendición superior a los bienes de este mundo, cosa diferente a nosotros que esperamos bendiciones en los bienes de este mundo y algunas veces olvidamos la bendición superior. Y esto pasó en ellos, aun cuando muchos recibieron promesas acerca de que poseerían enormes regiones de tierra que ni usted ni yo jamás hemos soñado tener. La actitud de estos hombres y campeones, estos héroes de la fe, nos debe hacer reflexionar si acaso no nos hemos equivocado en dos cosas. Primero, definiendo el concepto de fe.
Y segundo, en la forma como hemos enfrentado cada situación de crisis que nos ha tocado vivir. Nos hemos equivocado definiendo la fe y enfrentando la situación de crisis que tantas veces nos ha tocado. Seguro, debemos revisar cuidadosamente la fe de Abraham, la de Isaac, Jacob, José, Job y muchos otros, para aprender a vivir los momentos que nos ha tocado vivir ahora. Porque si no aprendemos, salimos lesionados. Ser bendecidos, amados hermanos, amados amigos, no implica salir de una encrucijada, no implica no vivir encrucijadas. Lo que implica es saber que en medio de ella nos sustentará la palabra fiel de Dios. La bendición cancela la crisis en nuestro espíritu, no en el mundo. Aunque el ataque permanezca, pero nunca la crisis deberá tener el poder de cancelar la bendición. En una persona de fe, la crisis jamás debe cancelar la bendición. Al contrario, en el orden del actuar divino, por norma, una crisis siempre activa el potencial de una bendición. Le repito esto, por norma, una crisis debe siempre activar un potencial de bendición en un hijo de Dios. La bendición no elimina el proceso, no nos saca del proceso, nos lleva a vencer la situación en medio del proceso. Es hermoso, es mucho más glorioso ser vencedor que nunca pasar por procesos. Son momentos en que a menudo ocurre la revelación del propósito de Dios para momentos específicos, aunque a veces sean dolorosos. En medio de los procesos, Dios nos revela su propósito. Sí, duele, pero al final vemos el propósito de Dios y eso glorifica. Vivimos en bendición porque Dios nos bendijo de antemano. Y esa decisión no va a cambiar, Dios no cambia. Incluso aunque seamos desobedientes y rebeldes, porque la vara de la corrección del Señor nos bendice todavía, como lo expresa el rey David en el Salmo 23, cuando dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es que la vara y el cayado del pastor tienen el propósito de enderezar la voluntad de las ovejas, y a veces incluía quebrar la pata para que ella volviera al rebaño. Es doloroso, pero hacía que la oveja no se descarriara, como nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, dice la palabra de Dios. La revelación del propósito de Dios en la crisis tiene que ver con un momento específico en que la palabra de Dios hace rema en nuestra vida para crecimiento personal, para crecimiento de la fe. Escúchenme bien, porque hay una palabra muy parecida a la palabra rema y es más común, la palabra tema. La palabra tema tiene que ver con el objeto de que se trata. Es decir, yo digo el tema de este objeto es tal cosa y entonces entiendo de qué se trata. Pero la palabra rema tiene que ver con el efecto específico que trae el evento en un momento específico. Es decir, rema es cuando algo que pasa produce algo, una enseñanza, hace un proceso. Si Dios le bendijo con toda bendición, mi hermano, usted es bendito. Si de verdad usted es hijo de Dios. El problema para nosotros es que vienen las dificultades, las angustias, las luchas, y esto nos produce preocupaciones. Preocuparse es ocuparse de algo antes de que suceda. Las preocupaciones nos llevan a pelear una batalla que no ha iniciado. Y si peleamos antes de iniciar la batalla, entonces nos desgastamos antes de tiempo, y cuando al fin llega la verdadera batalla, ya estamos cansados y entonces caemos derribados fácilmente. Cuando hay dificultad, por norma la muchedumbre busca un grupo pequeño a quien culpar, como pasa en Colombia. Así cada uno evade la responsabilidad de enfrentar con entereza y decisión la batalla en que se haya inmerso. Cuando culpamos a los demás, nos estamos lavando las manos de nuestra responsabilidad. Veamos un caso hermoso de bendición. Recordemos que bendición tiene que ver con doblar las rodillas. En 1948, los israelitas volvieron a la tierra de sus ancestros, que Dios les entregó 1600 años antes de Cristo, aproximadamente. El lugar, cuando lo volvieron a recibir, era un completo desierto. Hace un tiempo me compartieron unas fotos reales de cómo era esa tierra en 1948, un completo desierto, daba tristeza.
Recordemos que los israelitas fueron expulsados de su tierra en el año 70 después de Cristo, como consecuencia de su depravación, porque de hecho crucificaron al Mesías. Tal sería la depravación de los israelitas que crucificaron al Mesías. Claro, allí estábamos representados en ellos nosotros, porque los israelitas son tan hombres, tan humanos, tan pecadores como nosotros. Pero Dios había jurado a Abraham bendecir su descendencia física junto con su linaje de fe, que somos nosotros, la iglesia. También Dios prometió castigarlos en su rebelión si dejaban sus mandamientos. Así que una vez fueron esclavizados 70 años, poco antes, 400 y pico años antes, casi 500. Y bueno, unos 600 años después fueron expulsados de su tierra, cuando empezó la esclavitud. Fueron expulsados de su tierra. Pero Jehová juró y cumple. Así que un día volvieron a esa tierra que Dios les dio. Ellos con su moral en alto, por regresar a su territorio después de casi 1900 años de haber sido expulsados. No se quedaron mirando la sequedad de la tierra, el desierto que les entregaron, sino que con dedicación trabajaron para hacer fértil la tierra que recibían estéril. Ya mencionamos que la tierra en manos de los árabes era un completo desierto. Yo a veces me pregunto, ¿por qué ellos quisieron volver a ese desierto si tal vez hubieran podido pedir una tierra más fértil en cualquier lugar del mundo? Ellos prefirieron esa tierra porque fue la tierra que Dios les entregó. Usted y yo debemos aprender a recibir lo que Dios nos entrega y a desear lo que Dios nos entrega. Veámoslo como lo veamos, lo recibamos como lo recibamos, porque donde Dios nos pone hay bendición. Ellos no repararon que la tierra era seca, sino que visionaron la oportunidad de tener donde reconstruir su nación, sobre todo con la bendición de Dios, porque fue la tierra que Dios les dio. Y esto pasó después de ver cómo Hitler sacrificó a más de 6 millones de compatriotas durante la Segunda Guerra Mundial. Así que con empeño iniciaron un proceso de transformación de esa tierra estéril, y hoy, en medio de eso que era un desierto, Israel tiene un emporio económico, agrícola, industrial, que exporta flores, carne, queso, turismo y mucho más, porque la tecnología israelita es superior a la de cualquier país del mundo, de muchos países del mundo. Eso es bendición. ¿Por qué es bendición? Porque Proverbios 10:22 lo dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ellos habían podido quedarse viendo la tierra seca y se ponen tristes, pero la bendición de Jehová enriquece y no trae tristeza, trae esperanza, trae gozo, trae fe, porque es la bendición de Dios. Israel es bendecido porque el Señor cumple sus promesas. Es fiel, y si Él es fiel, sus hijos estamos asegurados por sus promesas. ¡Aleluya! Pero hay más bendiciones en Israel. Estoy hablando de la nación. Yo sigo personalmente una página de noticias sobre Israel y siempre encuentro sorpresas, y eso me hace reflexionar que es que Dios nunca para de sorprender. El problema es si nosotros no lo notamos, si no nos damos cuenta que hay sorpresas de parte de Dios para sus hijos. Miren esto. Los árabes disparan continuamente sus cohetes a Israel para destruirlo, para molestarlos, para matar su gente, pero curiosamente no matan personas. Un dato curioso que se publica en estas páginas es que los muertos en ataques terroristas a Israel realmente ocurren porque cuando alguno se asusta por el cohete, entonces muere de infarto. El poder destructivo del temor, ¿no es verdad? Dios los protege, pero algunos de ellos mueren por su propio temor. ¿Cómo responsabilizar a Dios de lo que viene como fruto de sus propios actos, de su temor? La población de Israel representa el 0.2% de la población mundial, es decir, de cada 1000 habitantes que hay en el mundo, solamente 2 son israelitas. Pero los premios Nobel que ellos reciben son el 11.250% más que el promedio mundial. Es decir, de cada premio Nobel que recibe alguien en el mundo,
ellos tienen un promedio que comparado con su población representa el 11.250 veces más. Esto es 112.5 veces más que el promedio del mundo. Si comparamos a Colombia, la diferencia es abismalmente muy superior. Eso, hermanos, es bendición. ¿Han pasado los israelitas dificultades? Claro, muchas. La bendición no anula el desierto. La bendición no implica que entonces no pasamos por las dificultades. Pero la bendición le arrebata el poder a las dificultades de hacernos daño. Pero si no confiamos en la fidelidad de Dios, somos derribados por el temor, no por el desierto. Quiero hacerle reflexionar. ¿Usted se imagina si los israelitas rechazan la tierra que les daban porque estaba desértica? No miremos el desierto, miremos las promesas de Dios. Lo que pasamos afecta algunas cosas de nuestra vida, pero lo valioso no es lo que pasamos o nos pasa, sino lo que pensamos en el proceso, es decir, cómo afrontamos el proceso. Porque ellos representan nuestra fe, sea para nuestro bien y edificación o sea para derrota. Es decir, cómo enfrentamos el proceso determina si vivimos en derrota o si vivimos en bendición. Veamos un cuadro triste cuando los hijos de Dios tienen mente derrotista, es decir, cuando no reconocen la bendición. Marcos capítulo 7, versículos 13 al 15. Marcos 7, versículos 13 al 15. Marcos 7, 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas. Oiga, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Lo que uno cree termina contándoselo a los hijos y ellos aprenden a vivir por eso que contamos, por eso que creemos. Cuando es malo, vivirán en derrota. Si es bueno, vivirán en bendición. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de su boca o lo edifica o lo destruye. Tantas veces la palabra de Dios no hace efecto en nosotros porque la hemos cambiado, la hemos invalidado, dando crédito a la fe negativa y los dichos perversos del mundo. Esos dichos son la fe que profesamos y sin darnos cuenta negamos la palabra de Dios. Por eso ella tarda en hacer el efecto que esperamos. Pero los hijos de Dios fuimos hechos para bendecir y ser bendecidos. Debemos tomar la costumbre de bendecir y viviremos bendecidos. Estoy hablando a los hijos de Dios. Por favor, no estorbe la obra de Dios con su antife. Usted vive y come de lo que sale por su boca, porque de eso está lleno su corazón, decía el Señor Jesucristo. Yo he tenido personalmente costumbres terribles con mi lengua. Por ejemplo, hace muchos años, si alguien me preguntaba cómo está, yo decía, ahí como cuando usted era pobre. Y algunos dichos hasta más feos decía. Yo maldecía mi presente y eso hacía eco en mi futuro. Lo que sale de mi boca me contamina o me santifica, depende qué es lo que sale de mi boca o por mi boca. Cómo asumo las circunstancias define cómo salgo de ellas, bien o mal librado, y eso le va a pasar a usted. Cómo asume las circunstancias depende cómo usted sale de ellas, bien o mal librado. Lo que entra fuera no tiene el poder de dañarnos, lo que viene de fuera, pero lo que sale desde dentro sí. La contaminación interior nos ha llevado a dañarlo todo. En la cuarentena el mar, la fauna, la tierra se han recuperado porque menguamos la contaminación con que los dañamos. Pero todavía tenemos una mentalidad a veces de salir a destruir y los cristianos dicen es que la única forma de producir cambios. No, señor, esa es la forma de los terroristas. Pero la forma de los hijos de Dios es yendo allá a la alcoba, doblegados de rodillas, orando para que Dios pelee por nosotros. Y también,
escudriñando la palabra para tener algo sabio que decir al mundo que lo necesita. Debemos volver a conectarnos a la tierra sin perder la conexión con el cielo. Es decir, debemos ser responsables en cómo administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Recordemos que las situaciones nunca cancelan el poder de la palabra de Dios, lógicamente. Cuando digo palabra, digo con mayúscula la palabra de Dios. Las circunstancias no tienen por qué dañar el propósito que Dios tiene. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que da el poder. Él es el que te provee lo que tienes. Los bienes que recibes vienen del Señor. Génesis, los capítulos 12 y 13, relatan la bendición de Dios a Abraham. Dios hizo todo un proceso para separar a Abraham de todo lo que impidiera que él recibiera su bendición y que viviera en su bendición. La bendición hace separación real entre los redimidos y los no redimidos. La bendición es lo que diferencia al redimido y al no redimidos. Y si bendición tiene que ver con rodilla, entonces los benditos se ven a menudo doblegados. No parece estar en victoria quien está doblegado, pero es que cuando nos doblegamos, Dios pelea por nosotros. Los benditos siempre salen ganando en cada situación, por cruda y dañina que parezca, porque la crisis jamás tiene el poder de cancelar el pacto de Dios con los suyos. La crisis nunca devuelve lo que Dios pretende darnos. Nunca lo regresa hacia atrás. Hemos visto muchas manifestaciones de las misericordias de Dios y eso nos separa de los demás. Mateo 22, versículo 29, dice de la siguiente manera. Mateo 22, 29. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando ignoramos las Escrituras y el poder de Dios, estamos en el error. Porque entonces miramos con los ojos y pensamos que no hay oportunidad, porque lo que vemos con nuestros ojos no parece esperanzador. Pero cuando nos volvemos a Dios, la esperanza tiene que regresar, porque Dios es fiel, cumple y tiene el poder para cambiar cualquier cosa, por difícil que parezca. El error que un hijo de Dios no debe cometer es no conocer las Escrituras, porque entonces con ello desconocerá el poder de Dios, y esto sí es terrible. Desconocer el poder de Dios es negarlo. No leemos la Biblia por religión, sino por el poder que reposa en ella como palabra de Dios, para transformarnos y para transformar nuestra situación. De esta crisis, amados hermanos, de esta crisis salimos a un tiempo mejor, una tierra mejor, una casa mejor. Pero es necesario no errar por ignorar las Escrituras. Si usted busca lo malo, lo va a encontrar en el gobierno, en su esposo, en su esposa, en cada persona, incluso en este mensaje. Pero es hora de encontrar la oportunidad en cada paquete que nos llega como regalo, para extraer lo mejor de cada circunstancia. Cada circunstancia es un regalo, es una oportunidad. A un jovencito le dieron una bicicleta y se molestó mucho porque no era del color que esperaba. Pero a su hermanito le dieron una caja de estiércol de caballo y se pasó toda la noche buscando dónde estaba el caballo. Él pensaba que si había estiércol, el caballo estaba en algún lugar cerca. Eso es ver las circunstancias con ojos de oportunidad. Eso es ver las circunstancias con ojos de fe. 3 cosas impidieron que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Primero, tenían la costumbre de murmurar. Murmuraron de Dios, de sus líderes, de la grandeza de sus enemigos. Decían: nos vemos como langostas ante ellos. También tenían la costumbre de quejarse. Se quejaban por todo, por el alimento, por el agua, por todo. La tercera cosa es que ellos no comprendieron los planes de Dios. Cuando no entendemos los planes de Dios, ignoramos a dónde vamos, a dónde nos lleva. En Romanos 8:28 se nos recuerda que todo obra para bien de los que aman a Dios. Pero tenemos que confiar, porque si no confiamos, nos dejamos llevar de lo que ven nuestros ojos. La palabra de Dios es el maestro que nos debe enseñar en todo. Escudriñarla debe ser nuestra prioridad.
Si aprendemos a determinar las prioridades en este tiempo, no fracasaremos en el futuro. El año pasado, en medio del encerramiento total, tocamos el tema de que si usted está en crisis financiera, no es tiempo de endeudarse. Debemos establecer prioridades para vivir sabiamente y no estar hundidos mañana. Proverbios 10:22 tiene una frase hermosa. Proverbios 10:22. Ya lo habíamos leído. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La realidad de ahora no determina su final. Es la verdad. La verdad es la que determina cómo usted va a terminar. El plan de Dios, el propósito de Dios. Recuerde que la verdad es Cristo y su palabra. Usted y yo debemos aprender a esperar en Dios, porque Él tiene los mejores planes para los suyos. Veamos una historia que debe hacernos reaccionar para no entrar en angustia, ni esperar lo peor después de todo lo que pasa. Leemos en Génesis capítulo 39, Génesis 39, versículos 1 al 5. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él se hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dios bendijo a un egipcio, a un esclavizador, por causa de un siervo suyo que estaba allí, a cargo de las cosas de su casa. Una expresión que se repite en esta historia es: mas Jehová estaba con José, y Jehová lo hacía prosperar. Humanamente no alcanzamos a comprender cómo José es bendecido si después de ser el hijo mimado del hombre más rico de la tierra, es llevado esclavo a un país extraño. Pero Dios bendijo a Potifar por causa de José. Los hijos de Dios, donde llegamos, llevamos bendición. Debemos llevar bendición por causa nuestra. Porque si José reniega, no lleva bendición. Pero si José se mantiene fiel y se mantuvo fiel, por eso llevó bendición. Es triste que muchos que se dicen creyentes en Dios, donde van, no llevan bendición, llevan maldición, llevan maledicencia, llevan miseria, llevan ruina, llevan queja, llevan contienda, llevan problemas, deshonestidad y toda clase de cosas dañinas. Yo quiero preguntarle con todo respeto: ¿acaso a alguien que me está escuchando le pasa? Mira y medita en esto. José nunca se quejó, a pesar de todo cuanto tuvo que pasar. Lo que cualquiera de nosotros llamaría calamidades. Fue vendido como esclavo. Fue vendido por sus propios hermanos. Fue metido en la cárcel de forma injusta. Era inocente. Pero a todo esto, José, lo llamó propósito de Dios para el bien de su pueblo. Eso fue lo que dijo cuando volvió a ver a sus hermanos. Déjeme preguntarle: ¿cómo llama usted el proceso que le está ocurriendo justo ahora? ¿Qué nombre le pone? ¿Acaso lo llama mala racha, desgracia, ruina? El tiempo que estamos pasando es el mejor momento, porque Dios está con nosotros y tiene un propósito específico y bueno con usted y conmigo. Escúcheme bien, lo dispuesto en Filipenses 4:19 no ha cambiado. Sigue vigente. Dios suplirá todo lo que nos falta, porque Él es fiel y cumple todas sus promesas, sin que falte ni una. El problema real de hoy no es que el virus no se fue, ni que la reforma tributaria amenaza la economía de nosotros. El problema real es que los hijos de Dios abandonamos la fe para vivir presa del miedo. La crisis del mundo no tiene que ser la nuestra. Pero si nos dejamos influir por el temor del mundo, acabamos vencidos por el dolor, como le pasa a los israelitas que mueren por el temor de las bombas. Acabamos vencidos.
Y en vez de encontrar la oportunidad en este momento específico, encontramos la ruina. Nos hace falta escudriñar la palabra y creerla, porque el justo por la fe vivirá. Esta frase, esta expresión tan hermosa, tan grande, tan corta, pero tan grande, se repite en Habacuc 2:4, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Hebreos 10:38. Y esta es palabra de Dios, fiel y perfecta. De esta salimos, amados, no porque haya una vacuna, sino porque Dios está con nosotros, nos fortalece, sustenta, nos sostiene con su palabra. ¿Qué tal si oramos un momento y le pedimos perdón a Dios por ser tan reacios y no creer a su palabra? Señor Dios del cielo, pedimos perdón porque hemos sido tan incrédulos, porque nos hemos resistido a creer y obedecer tu palabra, y nos hemos dejado llevar y orientar por lo que vemos con nuestros ojos. Perdónanos, Señor. Si alguno de los que está escuchando en este momento no tiene una relación contigo, te suplicamos, Señor, por misericordia, que le concedas ser alumbrado por tu palabra y encontrar el camino de la restauración, para que también entre en el gozo de nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Solo quien tiene fe en Cristo encuentra éxito donde otros fracasan. Un abrazo y 1000 bendiciones para todos. Abramos nuestras Biblias, la palabra del Señor, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue hecho pecado por nosotros, porque tenía que ocupar el lugar que nosotros, el lugar en el que nosotros estábamos, el lugar más ruin, el lugar de estar separados de Dios. Él tenía que estar en el lugar de nosotros, para que así pudiera llevar sobre sus propios hombros la causa nuestra. Y es maravilloso lo que nos dice este texto: al que no conoció pecado. Efectivamente, él no lo conoció. Por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado a Cristo, aunque él no conoció pecado. Por eso él no pecó, porque él no conoció pecado. Contrario al primer hombre, Adán, que pecó, él conoció el pecado. O sea, su mente, sus emociones, todo el ser que había sido creado por Dios, eligió pecar. Pero nuestro Señor Jesucristo no. Él no eligió pecar. Él eligió obedecer a Dios. Así que, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, y escuche bien, para que nosotros, es decir, los que hemos confiado en Cristo, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Es que si no somos justos según la medida de perfección de Dios, entonces no hay esperanza. Por eso no somos salvos por obras. Somos salvos sí por la obra de Cristo, pero no por nuestras obras. Nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo. Dios nos exige justicia, pero ningún hombre jamás ha cumplido la justicia de Dios. Y debemos obedecer. ¿Pero obedecemos? No, jamás nadie ha obedecido conforme a la regla,
a las demandas infinitas de la santidad de Dios, la justicia de Dios. Así que no hay nadie que haya podido cumplir esto. Cristo lo hizo. Leamos el texto nuevamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Eso es lo que celebramos una vez más. Él dijo que lo hiciéramos todos los días, hasta que lo bebiéramos con Él en persona. Y siempre que lo hiciéramos, estaríamos anunciando su muerte, porque es su muerte la que nos dio la vida a nosotros. Si Él no hubiera muerto, entonces yo tenía que haber muerto por mis propios pecados. Si Él no hubiera muerto, usted había tenido que morir, no había alternativa. Pero ahora Cristo ha muerto, y ahora usted, que ha confiado en Cristo, vive por siempre, tiene vida eterna. Si usted no ha venido a Cristo, venga a Cristo y confíe solo en Cristo, porque Él murió en la cruz. Nadie más, en nada más debemos confiar. Así que nos hemos acercado a esta mesa nuevamente para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él, habiendo tomado pan, dio gracias y lo dio a sus discípulos y les dijo: comed, esto es mi cuerpo. Vamos a dar gracias. Gracias, Señor, por habernos redimido, por habernos hecho justicia en Cristo, por habernos aceptado. Gracias por habernos amado. Y aquí estamos celebrando esa comunión, la cual ganaste en tu Hijo amado, la cual Él ganó para nosotros. Amén. Participemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo de este pan. Nos dice las Santas Escrituras, la palabra inspirada por Dios, nos dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, confesando, dando testimonio de que ya no vivo para mí, sino para Cristo. Vamos a participar de esta copa. Demos gracias. Gracias, Señor, por esta copa también, por este fruto de la vid que nos recuerda tu sangre por la cual fuimos limpiados, comprados, redimidos, santificados. Gracias por concedernos participar de esta mesa. Guárdanos hasta que estemos cara a cara contigo en la mesa celestial. Amén. Participemos de esta copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por habernos amado. Gracias por haber dado a tu Hijo amado y hacerlo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia
tuya en Cristo. Te rogamos por los que no han venido a tus pies, que también vengan y confíen solo en ti. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy buenos días a todos, muchas bendiciones a nuestros niños y para toda la iglesia. Damos gracias a Dios porque nos permite compartir de nuevo con nuestros niños para aprender uno de los relatos más asombrosos del tiempo de la primera iglesia y se titula Pablo conoce a Jesús. Pablo, que entonces se llamaba Saulo, vivía persiguiendo a la iglesia de Jesucristo para llevarlo ante las autoridades y torturarlos y encarcelarlos. Pero Dios tenía planes especiales para él. Así que aunque Pablo odiaba a los cristianos, Jesús se cruzó en su camino un día para hacerle comprender que rechazar a Dios era un propósito muy malo. El Espíritu Santo transformó la vida de Pablo y entonces él se convirtió en un predicador del Evangelio que antes rechazaba y perseguía. Veamos esta apasionante historia y les deseamos en este día que Dios los bendiga y tengan un maravilloso día. Un abracito para cada uno de nuestros niños. De enemigo a amigo. Saulo era un hombre religioso, un fariseo. Él pensaba que cualquiera que creyera en Jesús contaba una mentira y debía ser puesto en prisión y aún morir. Saulo iba hacia Damasco para arrestar a los seguidores de Jesús. De pronto, una luz brillante lo rodeó y él cayó al piso. Una voz dijo: Saulo, ¿por qué eres tan cruel conmigo? ¿Quién eres tú, Señor?, preguntó Saulo. La voz le respondió: Yo soy Jesús, al que tú quieres hacer daño. Ve a Damasco, allí se te dirá lo que debes hacer. Saulo se levantó, pero estaba ciego. Sus amigos lo llevaron a una casa en Damasco. Allí esperó por 3 días. No comió ni bebió. Mientras tanto,
Jesús se le apareció en una visión a Ananías, uno de sus seguidores de Damasco. Jesús le dijo que visitara a Saulo y orara para que pudiera ver otra vez. ¿Ah? ¿Ah? Pero Saulo quiere arrestar a tus seguidores, dijo Ananías temblando. Lo sé, dijo Jesús, pero quiero usar a Saulo para que hable de mí a la gente en todo el mundo. ¿Mm? ¿Mm? Ananías fue a orar por Saulo. Jesús me envió, le dijo, para que puedas ver y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo pudo ver otra vez. Luego fue bautizado. Jesús cambió a Saulo. De ser un hombre que dañaba a sus seguidores, pasó a ser un líder de la iglesia que hablaba a todos acerca de Jesús. Además, le cambió su nombre. Lo llamó Pablo. Damos muchas gracias a Dios por cada persona a quien Él nos permite llegar a través de este espacio. Recordemos aprender el texto que está en la portada del culto y que está en Efesios capítulo 6 versículos 1 al 3. Repitámoslos un momento. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy, además de la iglesia habitual de ICER en Normandía y la iglesia virtual, también estamos transmitiendo para nuestros hermanos en San Carlos de Guaroa, también en directo para ellos, porque están participando como miembros unos unidos hoy en este mismo culto. Qué bendición, hermanos, un abrazo para ustedes también. Ofrecemos nuestras mayores condolencias a la familia Riaño Trujillo, porque nuestro hermano Álvaro Riaño Cabanzo partió este lunes con el Señor. Nuestro hermano Álvaro era el padre de nuestros hermanos Alberto Riaño, miembro del cuerpo pastoral, y nuestra hermana Julia Estela Riaño, también coordinadora del Ministerio Infantil y directiva del Ministerio de las Guerreras, el Ministerio de Damas en esta iglesia. Damos muchas gracias a quienes acompañaron a la familia en este proceso de dolor, pero también de esperanza en Dios, porque nuestro hermano partió con el Señor. Un abrazo para esta hermosa familia. Recuerde que si usted tiene una petición puede dejarla a través del WhatsApp por el cual recibe este enlace o a cualquiera de las redes por las cuales lo recibe. Hermanos, oremos por cada persona que está en necesidad, por cada persona que está pasando dificultad, por los matrimonios en dificultad, por las parejas, para que Dios haga misericordia con cada uno.
También recordemos nuestra hermana Aurorita Rodríguez, sufrió una fractura, que Dios le dé la recuperación total. Nuestra hermana Fabiola Bueno, para que se recupere también. Por la salud de Paola, por nuestra hermana Estela Gaitán, por Dagoberto Forero, que está con COVID, por Lili Suaza, por Liliana Aponte y su madre Estela Satoba, por don Jaime, les hermanos, nuestra hermana Marlencita Herrera. Pedimos que también Dios le dé la recuperación. Por Sandra y su padre Carlos, que esperan también la bendición de la recuperación. Por Cielo García, que está en este proceso todavía con la operación por el tumor de cáncer. Allí en San Carlos de Guaroa, por nuestro hermano Evangelista González, y por cada familia que en este momento está pasando por dificultad o que están en necesitado de trabajo. Oremos. Cualquiera persona que usted conozca, cualquier familia, llevémoslos en oración esta semana. Este miércoles concluimos 30 días de oración, mañana, tarde y noche, como Daniel, cuando le prohibieron pedir a Dios por 30 días, pero sigamos orando, guardemos mucha prudencia y continuemos pidiendo a Dios. Hemos decidido nosotros continuar haciendo este tiempo de oración adelante. Las damas tienen este martes su cita habitual con las guerreras, el jueves la escuela de formación espiritual, el sábado a las 7 de la mañana, el devocional. Recordemos que la escuela de formación es a las 6:30 los jueves. Los jóvenes el sábado a las 6 p.m. por Google Meet y el domingo la oración a las 9:30 por Zoom, aunque recuerde que este culto se transmite desde las 6 de la mañana. Mil bendiciones a los niños en su día. Hace 8 días se lo celebramos y seguimos saludándolos porque Dios está levantando una bendición a través de los niños. Gracias, hermano Aldemar, por esa hermosa reflexión para la Cena del Señor, a mi esposa por la clase para niños y a todos los que laboran para hacer posible esta transmisión, pero también a quienes con sus aportes financieros hacen posible que salgamos al aire y la iglesia esté viva y activa también. Por favor, oremos y llevemos en oración las familias, las necesidades, y finalmente vamos a cantar una canción juntos. Señor Dios del cielo, gracias porque nos das la bendición de haber compartido este momento con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Señor, danos esta semana mucha bendición. Te ponemos en tu presencia cada petición que hemos expresado, pero también las que no hemos expresado, las que están en el corazón de cada hermano, de cada siervo. Oh Dios, llévalos a tu altar. Ten misericordia, Señor. Mil gracias, Señor, porque nos das la gracia y la misericordia de acercarnos confiadamente y hallar respuesta. Muchas gracias, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Un abrazo y mil bendiciones para todos. Que la misericordia de Dios les acompañe durante toda la semana y todos nuestros días. Dios les bendiga.
ti, Jesús.